Adelante, Pati. Buenas noches, hermanitos. Nuevamente le damos bienvenida, como todos los martes, a nuestro estudio bíblico con nuestro querido profesor Manuel Pablo. Esta noche vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Pedro, pero antes nos vamos a poner en manos del Señor. Vamos a invocar esta oración al Espíritu Santo. No sé quién de ustedes podría leerlo, por favor, la oración. De repente, Rosario. Muy bien. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale de nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestros, perdón, se me fue la imagen. A ver, Se te fue la imagen, pero sí, a ver, eh, sí, continúa. a ver, que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Gracias, Rosario. Manuel Pablo, me están diciendo que nadie puede activar su video. A ver, un momentito, por Y, a ver, a ver. favor. No nos quiere ver la cara el profe. Ah, activar el video propio. A ver, un segundo, un segundo. A ver, a ver, a ver. Algo debo haber apretado. A ver ahí. A ver, Guillermo. Ah, ya. Perfecto. Ya. Ya. Ahora Visita sí. también creo que estaba diciendo que nadie podía activar. Ah, ya. Ya. Perfecto. Bien, entonces acá continuamos y Ujú. nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿No? Para Rosario y los hermanos nuevos, ¿no? Para que se vayan acostumbrando con nuestra metodología. Lo que hacemos es la misma Biblia que tenemos todos, bueno, son diferentes versiones, a veces cambia un poquito la traducción, pero lo que hacemos es leer perícopa por perícopa. La perícopa es una unidad de texto que no es ni, o sea, el versículo es muy chiquito y el capítulo es muy largo. La perícopa, así se llama perícopa, es un intermedio, es una unidad de lectura y es mucho más llevadero para nuestros fines. Entonces, por ejemplo, aquí presentamos esta primera perícopa, primera de Pedro, capítulo 3 versículos del 1 al 7. Maridos traten a su mujer con honor. Entonces, ¿quién podría leerlo? A ver, hermanitos. Luisita. Ya. Maridos, traten a su mujer con honor. También las mujeres respeten a su marido, para que si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra, sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer, al ver su vida casta y respetuosa. Que su elegancia no sea el adorno exterior, consistente en peinados rebuscados, alhajas de joya y vestidos lujosos, sino la actitud interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres
que tenían su esperanza puesta en Dios y respetaban a sus maridos, como por ejemplo Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ahora ustedes han llegado a ser sus hijas, haciendo el bien y no dejándose inquietar por ninguna clase de temor. Los maridos, a su vez, comprendan que deben compartir su vida con un ser más débil, como es la mujer. Trátenla con el respeto debido a coherederas de la gracia que da la vida. De esa manera, nada será obstáculo para la oración. Gracias, Luisa. Miren, hermanos, hermanas, como recordamos el martes pasado, leímos esta primera perícopa y ahí nos quedamos toda la hora y media, que no es lo planeado, pero lo que resulta, resulta y lo respetamos, porque, como siempre decimos, ¿no? En nuestras reuniones de estudio de la Biblia, no tenemos que correr a un determinado ritmo. Si en algún momento nos detenemos, como sucedió el martes pasado, y nos quedamos en una sola perícopa toda la hora y media que tenemos programada, pues que así sea. A veces avanzamos varias perícopas. El martes pasado, esta perícopa nos llevó un poco sin querer queriendo, recuerdan el tema del matrimonio. Y hubieron un montón de participaciones, intervenciones muy interesantes de uno y otro punto de vista que realmente rescatamos. Y lo bueno es que, y eso también como mensaje en los hermanos nuevos, lo bueno es que las reuniones quedan grabadas. Yo al final me demoro unos minutos y luego les paso el link en para que tengan acceso a la reunión grabada. Si es que quieren volverla a escuchar o si es que no pudieron estar y quieren no perdérsela para no dejar un vacío. Como leemos los libros completos, entonces si algún día uno no puede estar, uno puede ir a la grabación y no se la pierde. Pero también a los que participan es bueno volverlo a escuchar porque refuerza bastante, ¿no? Entonces, bueno, esto lo leímos, casi no lo comentamos directamente, sino nos fuimos a todo el tema de la relación marido y mujer, mujer y marido, el matrimonio. Se habló bastante. Pero yendo al texto acá, hay algo que me acuerdo que se comentó bien poquito, creo que lo comentó Guillermo el martes pasado, cuando dice en las primeras líneas, ¿no? Respeten, mujeres respeten a su marido para que si alguno, des- perdón, para, para que si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra, sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer, al ver su vida casi respetuosa. Guillermo lo resaltó y estábamos tan entretenidos con todo el tema del matrimonio, no le dimos la importancia, pero de verdad que la tiene muchísimo. Porque es que, ¿cómo podríamos decir eso en pocas palabras? La mejor enseñanza es con el ejemplo. No es que nosotros prediquemos con palabras y palabras que aburren y cansan y hartan al otro, no. Es el ejemplo, y en este caso, qué mejor puesto, ¿no? La mujer que respete a su marido, para si alguno de los maridos se resiste a creer en la palabra, sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer, al ver su vida, casi respetuosa. Entonces, hermosísimas palabras, clarísimas, pero van en la línea de la mejor enseñanza es el ejemplo. Cosa que se recomienda incluso hoy en nuestra sociedad, ¿no? Yo, padre de familia y también, como les digo, abuelo de familia, el ejemplo que puedo darle a mis hijos y nietos, y mi esposa, el ejemplo que puedo darle a sus hijos y nietos, y mi esposa, el ejemplo que puede darme a mí y yo el que le puedo dar a ella. Creo que eso tenemos que interiorizarlo y practicarlo así de manera muy clara. Convencer sin palabras por nuestra conducta. Convencer sin palabras por nuestra conducta. Claro, también hay que hablar, pero a veces alguien pregunta y dice, ¿cómo puedo ser yo testigo de Jesús? Y la respuesta siempre es,
primero con tu conducta, no primero con tu palabra, primero con tu conducta. Si tu conducta no está alineada con las palabras, entonces más bien le vas a hacer daño a la palabra. Entonces yo hablo del amor y soy pleitista. Yo hablo de la unidad y desuno. Yo hablo de el respetar y hablo mal del otro. Entonces, que la conducta sea la primera, la primera cuestión para nosotros, cristianos, católicos, seguidores de Jesús. Luego las palabras contribuyen y ayudan. Y en la medida que conozcamos más la palabra en mayúscula, mucho mejor. Pero esa es una idea que está ahí fuertísima. No sé qué les parece, hermanos. ¿Algún comentario, hermanitos? ¿Puede levantar su manito? Guillermo, activa tu micro. Gracias, Pati. Sí, Manuel Pablo, yo hacía referencia a una frase que escuché hace mucho tiempo y que me parece que resume todo lo que estás comentando, ¿no? Dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, esto lo vemos en los diferentes aspectos de las actividades humanas, ¿no? En la cultura, en la literatura, en la política, y desde luego tiene que ser norma para nosotros los creyentes cristianos y católicos. Tenemos que encarnar en nuestra vida diaria lo que decimos creer. ¿En qué creemos? En el amor que nos ha predicado el Señor Jesús. Recordemos lo que decía San Juan en su versión del Evangelio. Decía, ponía estas palabras en labios de Jesús, no decía, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros. Punto, ahí termina el versículo. Y empieza el siguiente, que es sumamente importante, dice, así como yo los he amado, así ámense ustedes, entre ustedes, creo que dice el texto. Entonces, eso es el ejemplo que debemos dar y que no hace más que reflejar la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Por otro lado, Manuel Pablo, quisiera aprovechar la oportunidad para resaltar lo que dice el texto de esta perícopa cuando se refiere a la elegancia de la mujer, que no debe ser el adorno exterior. Y lo detalla incluso porque dice que consiste en peinados rebuscados, alhajas de oro y vestidos lujosos, ¿no? Sino la actitud interior del corazón, el adorno, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Y remata con esto, ¿no? Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Yo creo que esto no es una crítica, pero tiene bastante que ver para que las mujeres reflexionen acerca de lo que tanto se les atribuye como es la vanidad femenina, ¿no? Que a veces la vanidad femenina las impulsa pues al adorno exterior, cuando lo que vale verdaderamente a los ojos de Dios es la actitud interior del corazón. Gracias. Gracias, Guillermo. Sí. Bueno, el primer comentario refuerza lo que decíamos y el segundo, que es lo que sigue, ¿no? Que la elegancia no sea el adorno exterior, sino la actitud interior del corazón. Qué importante eso, qué importante. Pero también que nosotros sepamos mirar de esa manera. O sea, ya, yo me debo preocupar por la actitud interior como mi elegancia y más la mujer. Pero también yo lo pongo en el sentido del mirar. O sea, cuando yo miro al otro y le digo qué elegante, se lo digo ¿por qué? Porque está con un traje fino y unas joyas. O le digo qué elegante por lo lindo de su corazón, por lo lindo que lo es, cómo se ha preparado, cómo está viviendo su día, con qué entereza, con qué coherencia.
Cuando una amiga se encuentra con otra, digo, bueno, aprovechando que estamos hablando de las mujeres tan tremendas, pero cuando una amiga se encuentra con otra, después de tiempo, ¿y qué le dicen? Oye, te has engordado. ¿Realmente es lo que quiere decirle? No, realmente lo que quiere decirle es qué gusto de verte. Y esas son las palabras que deberíamos usar. Qué gusto de verte, amiga, hace tiempo que no te veía. Qué bien estás, te veo alegre, te veo en paz, pero no. Oye, qué gorda estás. Fíjate. Y le dice a la otra, mira qué desmejorada. Pucha, que somos, pero en ese sentido estamos yendo contra esto que está tan claro. Nos fijamos en el adorno exterior y no en la actitud interior. Ojalá supiéramos mirar mejor la actitud interior y no tanto fijarnos en lo exterior. De repente, esa mujer que está un poquito subidita de peso, pero está teniendo sus mejores días, se ha encontrado con el Señor, está en paz, y tú le resaltas eso, no, le resaltas, oye, estás con unos kilos de más. Y lo haces después de no verla años, cuando lo que quisieras decirle, pero miren cómo somos, ¿no? Lo que quisiéramos decirle es qué gusto de verla, pero no tenemos mejor manera de decírselo que haciéndola sentirla mal. Y lo que queremos es que se sienta mal, no. No, si nos da gusto verla, es una chica que ha sido nuestra amiga desde la infancia, de repente, desde la juventud, y no nos hemos vuelto a ver por X circunstancias. Entonces, ¿cómo somos incoherentes? ¿Cómo somos incoherentes? No nos damos cuenta, pero esas reflexiones sirven para que nos demos cuenta, para que tomemos conciencia de las palabras que salen de nuestra boca. Si quieres decirle qué gusto de verte, dile qué gusto de verte. No, quiero decirte qué gusto de verte y te digo, estás gorda. Es una barbaridad. Miren, hay un libro no cristiano que varias veces he mencionado porque me encanta, El Principito. Y sobre este particular, El Principito tiene una frase hermosísima, sencillísima, pero calza perfectamente, ¿no? En El Principito, Saint-Exupéry, el autor, escribe y dice, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y repito, no es tan conocida, pero igual, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. ¿Cuánto tiene eso? Bueno, Saint-Exupéry es un autor, escribió este librito, El Principito, en el siglo XX, y esta frase que estamos comentando de Pedro tiene 20 siglos anteriores, o sea, 2000 años antes, en la misma, exactamente en la misma línea. Que la elegancia la mostremos hombres y mujeres, más mujeres, pero los hombres también, en la actitud interior del corazón. Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Hermoso, ¿no? Hermoso, de verdad que cada palabra, cada versículo de la Biblia y cada perícopa nos hace aprender o meditar y reflexionar en tanto. A ver, Pati, devuelvo la palabra, si quieres intervenir un poco más. A ver, hermanitos, ¿alguien quiere intervenir o hacer algún comentario? Ahí sigue, ¿no? ¿O seguimos avanzando? Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que tenían su esperanza puesta en Dios y la respetaban a sus maridos, y respetaban a sus maridos, como por ejemplo Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor, ¿no? Imaginemos si es una costumbre antigua, pero que se ha mantenido por siglos, ¿no? La mujer que le dice mi Señor a su marido, una señal de respeto total. Eso se ha mantenido, y acá lo resalta Pedro. Hay una manito. Sí, Sí, hay una Bu- manito levantada de bueno, Augusto. buenas noches. Sí, me acabo de acordar con esto que está mencionando, que tenían sus, o sea, esa es la actitud que está describiendo aquí de aquellas mujeres que tenían la esperanza puesta en Dios y respetaban a su marido, ¿no? Y me hizo recordar a lo que hemos leído, a lo que se ha leído en esta semana,
que dice que maldito el hombre que pone su esperanza en otro hombre y no la pone en el Señor, ¿no? O sea, cuando nuestra vida no ponemos al Señor primero, nuestras prioridades se tornan mundanas, ¿no? Y tenemos prioridades equivocadas, ¿no? El mundo nos hace creer que esas son las prioridades lo correctas, ¿no? Nuestra apariencia, cómo nos perciben los demás, eh, y no las cosas que podemos hacer para realmente acercarnos más a Dios, ¿no? Y por medio de esto acercar a otros también, arrastrarnos también a ellos, ¿no? Ujú. Claro. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Gracias, Augusto. Y el último párrafo, Pati, los maridos a su vez comprendan que deben compartir su vida con un ser más débil como es la mujer. Ya de eso hablamos el otro día, ¿no? ¿Qué es Después se eso, habló qué es eso bastante. de más débil, ¿no? Cuidado, cuidado. Pero es un poco la cultura de la época y la Biblia, en los libros que corresponden a determinados momentos en la historia, no están exentos a todo un contexto, contexto social, político, cultural. Entonces, si escribiéramos eso hoy, creo que no tendríamos muchos seguidores, ¿no? Comprenden que deben compartir su vida con un ser más débil, la mujer. Las mujeres saltan, pero en uno. Es fuerte, pero comprendamos la época, ¿no? Comprendamos la época en que acá todavía Jesús y sus seguidores inmediatos, los apóstoles, están siendo avanzados al momento, porque la posición de la mujer era mucho más atrás. Eso lo entendemos, pero solamente para que no se nos pase. No debe producir en los hermanos cuando nos comenten que no produzca choque. No, hermano, no me tomes así. Eso corresponde a una época. Ese libro se escribió hace 2000 años. Luisita ha levantado la mano. Luisita, activa tu micro. No se te escucha. Activa tu Claro, micro. porque no había una buena razón. Acá dice, en mi Biblia dice, los maridos a su vez sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que le corresponde, no solo porque la mujer es más delicada, sino también porque Dios les ha prometido a ellas la misma vida que a ustedes. Háganlo así para que nada estorbe sus oraciones. La verdad que este me parece más bonito, más delicado. O sea, denles el honor que le corresponde. Uno se siente ya de otra manera, ¿no? En lo que dice acá, porque Dios les ha prometido a ellas la misma vida que a ustedes. Me gusta lo que dice en esta Biblia es ¿esta? No, la Biblia del padre Shekel, sí, Sí, ajá. Suena más, no sé, más cariñoso, sí, más romántico, sí, algo así. claro. Eso quería decir. Está muy bien. Y está muy bien que hagamos ese ejercicio siempre, ¿no? Está muy bien, miren, yo se lo recomiendo también una y otra vez. Cuando están leyendo su Biblia y encuentran un texto un poquito duro, la mejor consulta no es ir a una enciclopedia, sino ir a otra traducción de la Biblia. Y en el comparar una traducción con la otra se entiende mucho más. Eso pasa en todo. En particular con las bienaventuranzas, hagan el ejercicio. Vean las bienaventuranzas, Mateo 5 en sus Biblias, y de repente alguna parte no entienden, abran otra y otra traducción, otra edición de la Biblia y van a encontrar lo mismo de otra manera y al final se comprende mejor. Digamos, el mejor diccionario de la Biblia es la misma Biblia, ¿no? En otras versiones, otras traducciones, y es un excelente y sano ejercicio, pero muy bien Luisa, muchas gracias. Nos trae esa colación del tema. Traten a la mujer entonces, dice, con el respeto debido a coherederas de la vida que da la vida. De esa manera nada será obstáculo para la relación. ¿No? Entonces, bueno, en esto estuvimos el martes pasado, como les recordaba, se hizo un tremendo diálogo sobre el matrimonio y no avanzamos. Pero ahora sí, estamos, no sé, mi objetivo, aunque es flexible totalmente, pero creo que podemos terminar la primera carta de Pedro hoy día. Vamos a ver.
acá está una siguiente perícopa que está en 2 diapositivas. Dichoso el que sufre por hacer lo que es justo. A ver, hermanito, ¿quién quiere leer? Yo puedo Yo, leer, buenas yo. noches. Ya, Graciano. Ok, Gracias. Buenas noches, hermanos. Graciano, puedes leer. En fin, vivan todos unidos, Buenas compartan noches. las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Apártese del mal y practique el bien. Busque la paz y siga tras ella, porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están atentos a su plegaria. Pero Él rechaza a los que hacen el mal. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen a sus corazones a Cristo el Señor. A ver, y continuamos Graciano este poquito. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Bien, Graciano, gracias. Miren, acá esta lectura no sé si les pasa a ustedes. A mí me hace recordar un pasaje del Evangelio según Lucas, que justo nos va a tocar leer este domingo, que es maravilloso cuando Lucas dice, si amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? Eso lo hace cualquiera. Y nos dice, ama a tu enemigo. Y lo resumo a eso, ¿no? Ama a tu enemigo. Está en Lucas, en la lectura del domingo, de este domingo que viene, que estamos próximos a celebrar. Ama a tu enemigo. ¿Cuánto se parece eso a esto? ¿No? Entonces, no devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyen con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. ¿Qué mejor manera, hermanos, de entender ese versículo de Lucas, ama a tu enemigo, sino de esta manera? Porque que amar al enemigo lo voy a abrazar, a besar, eso no te van a hacer. Pero mira, retribúyelo con bendiciones, desearle lo mejor. Trata de acercarlo al Señor. ¿No? No se trata de bésalo, porque el mandato que nos transmite Lucas, tienes a alguien que te hace daño y te agrede y dale un beso. Eso no te dice. No, pero acércalo al Señor, perdónalo como el Señor perdona, como Esteban perdona, ¿se acuerdan? Sí. Cuando es apedreado. Hay tantos testimonios, pero de Jesús mismo. Entonces, Hay una, perdón, hay una manito levantada de Guillermo. Puedes activar tu micro. Gracias, Pati. Manuel Pablo, una curiosidad. El segundo párrafo de esta primera parte de la pericopa está entrecomillado. ¿A qué se debe eso? No sé si me escuchaste, Manuel sí, Pablo. estoy leyéndola para tratar Manuel. de... Te decía que el segundo No, sí, párrafo está... sí te escuché, Guillermo. Lo que pasa es que estoy leyéndola para ver si tengo una respuesta, porque no la tengo. Seguramente, no, no, que inventaría una respuesta. No, si borra las comillas se entiende perfecto, porque está yendo en el tono de lo que nos habla Pedro, ¿no? Salvo que esté haciendo alusión
a una cita de otro texto. Debería ser. Augusto, ¿tú tienes una respuesta? Sí, aquí en mi Biblia dice que esta parte es una citación del Salmo 34, del 12 al 16. Sí. Eso es, ¿ves, Guillermo? Algo tenía que tener, o sea, está citando otra parte de la Biblia. Como dice Augusto bien, está citando un salmo. No, no lo tenía en la mente, pero Gracias por la aclaración. sí, sí, está bien, ¿no? Bien aguda la observación, pero el que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Miren, otra vez como Santiago, ¿no? Santiago insiste muchísimo en su carta que ya leímos, cuida tu lengua. De la misma lengua sale la bendición y la maldición. Y eso no puede ser, hermanos, dice, ¿no? Y acá Pedro, el que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal. Miren, en esto nos cae de pería, si no a todos, a casi todos, porque se nos va la lengua con una facilidad, a veces sin querer, sin darnos cuenta, entre comillas, inocentemente, se nos va la lengua y hablamos mal de un hermano o una hermana, y es terrible. Es terrible, terrible, y no somos conscientes, normal, ¿no? Porque fulana es así, porque es asá. ¿Y quién somos nosotros para juzgarlo? ¿Y qué logramos hablando si no mucho daño? En fin, miren, ya lo había dicho Santiago, está en el Evangelio, acá lo dice Pedro. Y ¿Alguien más quiere intervenir? el párrafo final es precioso, ¿no? ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Esa pregunta es una maravilla. Ahora, el que ha sufrido, todos lo hemos sufrido más o menos de cerca, pero el que lo ha sufrido de más cerca, y recuerdo alguna intervención en uno de nuestras reuniones pasadas, ¿no? Alguien dice, yo sufrí muy de cerca el daño en tal época del propio Perú, y entonces se me hace difícil, entiendo, no, no sé si me perciben lo que quiero decirles. Si tú has sufrido directamente y en pellejo propio o muy cercano un tremendo daño de otro, ¿estás en condiciones de perdonar a ese otro, de amar a ese otro, de retribuirlo con bendiciones? La verdad que no es fácil. Para algunos es más difícil que para otros, en la medida de su sensibilidad y en la medida de su experiencia vital. Yo recuerdo que en el tiempo del terrorismo, cuando fue la explosión de Tarata, creo que había un padre que había perdido a su hijo, me parece que fue ahí. Sí, claro. Y de verdad que tenía, ¿no? No tenía ese rencor, ese odio, ¿no? Que de repente naturalmente podría sentir un padre, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Digamos, llegar a ese nivel tienes que tener un crecimiento espiritual, ¿no? O el padre de familia que murió su hijo en un estadio de fútbol en el Perú, También, por un sí. muchacho de la barra del otro equipo, y hubo todo un proceso judicial y declararon pena de cárcel al que produjo el daño, pero el muchacho perjudicado terminó muerto esa misma tarde, noche en el estadio, y había que escuchar al padre del muchacho fallecido, ¿no? Sí, sí, sí. Muy difícil. No es fácil, Pero eso nos pide el Señor, pero pues. eso nos pide el Señor, así es. Claro, eso Son no nos temas para pide, ¿no? pensar. Yo no creo para dar respuestas fáciles, porque el momento de prueba para cada uno es cuando a cada uno le pasa algo. Si no, es hablar babas, con el perdón de la palabra, discúlpenme, pero yo me doy de teórico y hablo de que a la hora que me pase a ver, ahí voy a ver de viejo propio cómo
respondo o cómo reacciono. ¿No? ¿Soy proactivo? ¿Soy reactivo? ¿Soy proactivo como Jesús o reacciono como cualquier ser? Hay una manito levantada de Julia. Julia, puedes activar tu micro. Gracias. Estoy leyendo esta parte que dice, ¿quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten, porque al contrario glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Esta parte me mueve mucho porque es lo que nosotros como padres siempre le damos como indicaciones a nuestros hijos. Hagan el bien. Si ustedes están tratando de hacer las cosas bien con el Señor y cumpliendo con lo que se les indica, ¿quién contra ustedes? Si ustedes tienen al grande, al todopoderoso dentro de ustedes, no tengan miedo. Adelante con la verdad, con todo lo bueno que salga de sus corazones, hacer el bien, atender a quien puedan atender, ¿no? Esfuércense y ya. Eso nos va a nosotros y ahorita esta palabra nos dice, ¿no? ¿Quién puede hacerle daño? Y es la verdad. Tenemos que tomar esta palabra para nuestro conocimiento, para nuestro corazón. No tengamos temor, estamos completamente protegidos y nadie nos hará daño, nadie. Ese es mi comentario. Gracias, Julia. ¿Algún otro hermanito que quiera intervenir? Y después teníamos la segunda parte de esa misma perícopa, ¿no? Que es la que había leído ya Graciano. Miren, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Qué actual esto también, ¿no? Cualquier otra persona te cuestiona, y cuestiona tu fe, te pide razón de la esperanza que tienes. Oye, estás creyendo tonterías que los chanchos vuelan. Entonces, ¿qué nos dice Pedro? Estén siempre dispuestos a defenderse, pero háganlo con suavidad y respeto, con tranquilidad y conciencia. A ver, hermanitos, ¿quién quiere intervenir? Manuel Pablo, me parece que los cristianos somos los únicos o la única religión que tiene la esperanza, esa esperanza de que si tú obras bien puedas alcanzar la vida eterna. Creo que la única religión, ¿no, Manuel? Ah, no sabría decirte, ¿ah? No, no, no me atrevo. Eh, Porque, mm, porque los musulmanes incluso llegan a mucho más, ¿no? Cuando entregan su vida, porque se van a ir al cielo al lado de, no sé, no conozco, pero no conozco en detalle, pero sí tienen el factor esperanza, lo tienen muy, muy, muy metido. Eso habría que investigarlo, pero es un tema, digamos, fuera de, eh, por curiosidad. ujú. A ver, hermanitos, Yo ¿quién leo. puede intervenir? No, ya leímos, Julio. A ver, Perdón. Estamos en fase sí, comentario. sí, sí, Julia. Estamos en intervenir, en qué pueden decir, qué comentario hay. Dichoso el que sufre por hacer justo a gusto. Puedes activar tu micro. A veces cuesta mantener el balance entre cuándo defender y ya cuándo de repente a veces callar, ¿no? Porque a veces hay veces que ya uno dice, ya no quiero malograr otra reunión con una discusión más de esto, ¿no? Pero sí, en estos tiempos actuales se presenta cada vez más y más, ¿no? Cosas
ataques o simples comentarios que quizás no lo hagan con mala intención, pero que pero que terminan siéndolo, ¿no? Porque terminan atacando, que lo que quizás no es importante para ellos, sí es importante para nosotros. Claro, pero igual hay que ser prudentes, ¿no? Entonces, digamos, hay una reunión familiar. La reunión familiar convoca a los familiares para pasar un lindo rato por la celebración de algo en particular, o por el simple gusto de reunirse, y termina en una discusión de fe horrible, de verdad horrible, y la persona que produce o que contribuye a echar leña al fuego en esa discusión no va a ser vista con mucho cariño, ¿no? O sea, la próxima no lo invitemos, cuidado, ¿no? Entonces, una frase del Evangelio, cuidado con escandalizar. Entonces, mm, hay que saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Eso es importante, hay que ser prudentes, ¿no? Hay que ser prudentes y lo que decíamos hace un momento, yo creo, por lo menos, yo digo, la mejor enseñanza que podemos dar es con nuestro ejemplo, más que con nuestras palabras. Que nuestro ejemplo, y el ejemplo es la conducta, la manera en que procedes, la manera en que actúas, a qué le dedicas tu tiempo, tu interés. Eso es lo principal. Y luego las palabras, abres la boca y malogras una reunión, pero a partir, no, yo no empecé, comentó él, pero déjalo pues, ¿no? De repente la, la reunión se convierte en una discusión y el propósito de la convocatoria no era una confrontación de ideas de fe. El propósito de la reunión era compartir un rato bonito en familia. Y cuando discutimos, los seres humanos somos bien bravos, nos vamos a extremos y llegamos incluso a insultarnos, es bien feo. O sea, la posición contraria se acentúa. Si estaba lejitos a 1 centímetro, termino a 10 metros. Y mientras más gente haya y más calor en la discusión, más lejos termino. Y el mejor ejemplo es la separación de la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Católica Ortodoxa, que sucedió en el siglo X-XI, y miren la consecuencia que tuvo. La Iglesia se partió en dos, mitad y mitad. Y hablamos de Iglesia Ortodoxa en Grecia, en Rusia, en todos los países de los Balcanes, y etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia Ortodoxa. Y tú ves el rito ortodoxo y ves el rito católico, igualitos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Entonces, habían pequeñas diferencias, pero como discutimos, la discusión nos llevó a kilómetros de distancia. Y cuando vuelven a reunirse el Papa con el jefe de la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla, se encuentran tan cerca. Y realmente uno sigue esos encuentros y dice, ¿por qué estamos separados? ¿Por qué estamos separados? Bueno, algo ocurrió que habría que hacer un poco de historia, que el siglo X, el siglo XI, que produjo ese cisma. No es el caso en nuestro momento, pero les digo como reflexión. La discusión empieza por algo pequeño, por un comentario poco feliz. El otro se pica, responde y arranca. La cuestión se polariza. eh, el tema puede llegar a cualquier extremo y siempre lamentable. Por eso en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Uno es, como dicen, dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Todo eso vale y aquí también. Hay una manito levantada de Luisa. Luisita, puedes activar tu micro. Manuel Pablo, volviendo a cosas más banales, actuales, lo que pasa es que ahora también con este asunto del internet, del WhatsApp, etcétera, la gente a veces ya no discute de frente a frente, pero es peor porque a veces se toman el tiempo para escribirlo con punto, coma, punto y coma, y te dicen cosas muy ofensivas. Y es terrible porque no es que, como dicen, palabra suelta, como quiera suelta y palabra dicha, que no tienen vuelta, pero ahora no, ahora te lo escriben. O sea, para escribir tú tienes que pensar, tienes que elaborar. Entonces ahora es más difícil porque encima queda huella, queda la prueba del delito, podemos decirla. Entonces,
ahora las cosas se han vuelto más difíciles, más fuertes. ¿Cómo si tú vuelves a releer en el celular lo que te han escrito? Y claro, como las mujeres, no solo los hombres, pero las mujeres profundizamos en esto y le damos vuelta a nosotros. Los hombres lo dicen y se acabó, las tres vuelta, y comentamos y regresamos y vamos, y seguimos, nos va doliendo más. Entonces, ahora yo pienso que la cosa es peor todavía, porque yo pensé, yo elaboré, yo escribí y yo mandé. No solo que te dije algo, se me puede escapar en un momento de desolación, ¿no? Como dice San Ignacio, sino que en el momento de desolación lo escriben, porque lo sienten. Entonces, a mí me parece más complicado ahora, perdonar. Hay que tratar, como dicen también, no contestar, te llegó algo así también, no contestarlo en el momento, o sea, tomarte aire, 1 hora, 2 horas, para allá, en consolación, responder, y ya ahí responder de otra manera, no, no respondiendo, digamos, al ataque, porque para pelear se necesitan dos, y bueno, en este caso, si me atacan a mí, yo no sería el dos, quedaría ahí más. Eso es lo que dice. Claro, claro, Luisa. Es verdad, ¿no? Como hay un agregado ahora de las redes sociales que hacen que tu pensamiento pueda llegar a cualquier sitio, lo rebotan, llega por todas partes, hasta se traduce. Es tremendo el impacto. Es tremendo el impacto y Luisa dice bien cómo estar nosotros preparados para no caer en la tentación de la respuesta fácil y echarle más leña al fuego. Pero hay mucho de eso, sí. Hay otra manito levantada de Atilio. Atilio, activa tu micro. Sí, gracias, Pati. Pablo, buenas noches a todos, hermanos, buenas noches. Bueno, efectivamente, releyendo esta parte, yo dije la vez pasada, pues esto de, le pido a Dios que me perdone por todo lo que, bueno, la gente que murió con el terrorismo, bueno, enfrentamos al terrorismo y ganamos militarmente, pero ¿cómo perdonarlos, a menos de corazón, si todavía siguen envenenando a la gente? Yo cada vez que dicto clases de lo que es protección, terrorismo, tengo que investigar las noticias. Están metidos ahora ensuciando la mente de las criaturas, hablándoles del marxismo-leninismo, pensamiento de Gonzalo. Un niño de 12 años, a consecuencia de eso, quiso practicar lo que le habían enseñado y a la profesora de inglés que lo había jalado en el curso le invitó un pastel con 7 patillas de azepam. Casi la mata en un colegio de Piura. Esto sucedió hace 2 meses. El mes pasado, otro niño hizo lo mismo. En un colegio de Trujillo, los muchachos de secundaria se juntan junto a su propina, contratan a un sicario, lo amenazan al profesor que si lo jalaba, el sicario le iba a matar. O sea, ¿cómo perdono a esos terroristas con los que peleé hace tiempo y que han salido de la cárcel por esos artilugios, bueno, corrupción de los jueces y fiscales, si siguen haciendo daño? Hice el propósito de perdonarlos, pero veo que lo están haciendo nuevamente. Entonces me enerva la sangre y la verdad que volveremos a hacer lo mismo, ¿no? He hablado con muchos compañeros míos y me dicen, tenemos que volver a hacer lo mismo, porque están trabajando al cerebro ya, están metiéndose en la cabeza de los niños. Y el Ministerio de Educación recién el año pasado empezó a evaluar a estos maestros y a sacarlos, pero ya después de 30 años. ¿Cuántos han salido del colegio ya con esa idea de hacer daño? Por eso es que Movadef ha llegado a tener 300.000 adherentes. Ese es mi conflicto en este momento. Claro, Gracias. claro, Tilio, gracias. Pero mira, estamos hablando de 300.000 adherentes al Movadef. Estás muteado, Manuel Pablo. ¿A qué? ¿No? No, no. No. Sí se le escucha. Mira, Ahora sí. lo que quería comentarle a Tilio es que habla de 300.000, por decir ese número, lo repito, ¿no? 300.000 adeptos al Movadef en una población de 33 millones de peruanos. ¿Dónde estamos los demás? Y el tema obedece a una crisis de valores.
Yo creo definitivamente hablamos de una crisis de valores que es muy profunda y en la cual nosotros como cristianos católicos tenemos un rol que cumplir también, porque no es solamente hablar de nuestra fe, que es importantísimo hacerlo, pero es formar en valores, que el cristianismo es puro valor, solamente hablar de las bienaventuranzas, ¿no? Las 8 bienaventuranzas que nos narran maravillosamente en Mateo, la vida de Jesús, puros valores. Entonces, es un tema que tiene que ver con la ética, pero creo que por ahí está la crisis profunda del Perú y que nadie, ni autoridades, ni sociedad civil, ni medio de comunicación, nadie está tomando al nivel que debería tomarse y con la seriedad con la que debía hacerse. Yo diría, ¿no? Problema de falta de ética, problema de crisis de valores absoluta y tremenda, absoluta. Y eso se siembra en el hogar, con los niños. No solamente es trabajo de las escuelas, que también, pero es trabajo de los padres en las casas, de nosotros con nuestros hijos y nietos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos algo al respecto? Ética, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Es una respuesta que yo he tenido de varios amigos, incluso con formaciones profesionales bastante sólidas. Oye, hablemos de ética. ¿Eh? ¿Quieres hablar de filosofía? ¿De Aristóteles? Bueno, fuera, ¿no? Pero no, la ética es algo mucho más aterrizado a cada uno de nosotros. Ah, no tengo idea. Así como hay ante la fe, hay ateos, pero también hay agnósticos que son la mayoría. El agnóstico es el que dice no me interesa. Y en el tema de la ética, la mayoría de la gente está en la posición agnóstica. No me interesa. Pero los resultados son esos niños que envenenaron a la profesora, los resultados son esos sicarios que por 500 soles quitan la vida a alguien a quien ni conocen, los resultados son tanta corrupción. Ah, sí, 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 ¿cómo no te interesa? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo no puede interesarte un tema que tiene tanto impacto social en tu realidad, en tu ciudad, en nuestro país, en nuestra región sudamericana? ¿Cómo no va a tener interés? Pero no lo tiene en la práctica. Si no son hechos, no palabras, como nos decía el propio Pedro hace un minuto. Entonces, damos el mensaje de que no nos interesa, aunque en la práctica muchos discursos damos, pero no nos interesa, ¿no? Digo yo, ahí tenemos una labor nosotros, empezando nosotros acá como católicos. ¿Qué entendemos por ética? ¿Qué entendemos por valores? ¿Cómo se viven los valores? Porque instalar el cristianismo es instalar los valores. En fin, ¿no? Entonces, una sociedad sin valores está lo que dice Gatilio. Niños que actúan sin medida, sin ninguna conciencia. Yo creo que la reflexión de Atilio nos invita a un tema fundamental, que es trabajar en instalar valores en nuestros niños, empezando por casa, empezando por los más cercanos, hijos, nietos, sobrinitos, empezando por lo más cercano. Y luego, si podemos ir llegando un poco más allá, en grupos parroquiales, en grupos con que la parroquia trabaja, en algún barrio marginal, valores, valores, porque de repente hablar de Dios te lo rechaza cualquiera, ¿no? Que no, yo no creo en eso, pero háblale de valores a ver si lo rechazan. Pero ahí no hay trabajo, no hay mucho, digamos. Bueno, Pati, doy la palabra. A ver, Ingrid, creo que tú querías hacer un comentario. Activa tu micro. Ah, tu micro está cerrado. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. No, ya hemos avanzado, sino que
solamente quería, con respecto a lo que estábamos hablando de la razón de nuestra esperanza, ¿no? Entonces yo siempre pienso en nuestra esperanza es Jesucristo. Entonces todo cristiano sabe que es encontrarse con Cristo más que nada. Estamos esperanzados su segunda venida, ¿no? En la que cual vamos a tener la resurrección, cómo vivir, ser santos, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir. Sí, muchas veces yo también, o sea, a veces me he alejado de personas, de grupos que son buenos, ¿no? Pero que tienen una vida más mundana, ellos, bueno, se creen entre ellos, ¿no? Pero sí, me respetan, pero siempre, o sea, cuando me veían, me decían como siempre me ven en la iglesia o yo oro para los alimentos, cualquier cosa siempre pido, ¿no? Pero también cuando yo me acerco o voy a un sitio donde más o menos siempre me pongo en oración, ¿no? Y le digo, Señor, pon una guarda en mi boca para no, que tenga que decir lo que tú quieres que yo diga, ¿no? Y toca también los corazones de aquellas personas que quieren o ábreles también el corazón porque tú los amas igual que me amas a mí. Entonces tú quieres el bien de ellos y que todos se conviertan. Entonces yo siempre me pongo como instrumento, ¿no? Pero sí, mira, muchas personas de esas a veces me han pedido oración, o sea, a pesar de que a veces se burlan o hacen esto, pero son una burla, digamos, pero no así, ¿no? Pero se acercan a veces, ay, Ingrid, no me puedes, ¿sabes qué? Tengo tal problema, ora por mí. O sea, hay ya un acercamiento y yo pienso que eso todo es obra de Dios, ¿no? Porque Dios quiere eso. Pero nosotros siempre tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Nunca, por ejemplo, a veces hay personas, no, pero tú eres muy, sí, yo soy muy cristiana, ¿no? O sea, yo, o católica, ¿no? No niego nunca porque es negar a Cristo. Entonces, como dice Jesucristo, ¿no? No el que me diga Señor, Señor, ¿no? Y el que me niegue. Entonces, uno siempre debe estar consciente a quién está siguiendo, no quién es el Señor. Yo siempre digo Cristo, el Señor, a pesar de que me suceda lo que me suceda o lo que yo vea, lo que esto, yo a la hora que entro en oración con Él, a veces le digo perdóname porque tú eres el Señor, nada se te escapa. Tú estás en todo, simplemente haz que yo sea, que diga lo que debo de decir, no dar testimonio de mí, porque a veces no se necesita hablar, sino simplemente con el testimonio, ¿no? Y también, o sea, una de las cosas que también hemos estado hablando ahorita es que con todo esto de que se está, esa lejanía de Cristo, de las personas, o sea, hay una idea, ¿no? Porque una persona sin espiritualidad es una persona manipulable. Por eso es que quieren arrancar a los jóvenes más que nada, ¿no? Pero eso también no es simplemente la sociedad, sino es de cada hogar, ¿no? Cada padre tenemos una responsabilidad, porque así nos va a pedir Dios cuentas a nosotros, ¿no? Quizás se alejan porque entran a la universidad, pero ya está sembrada la semilla y lo primero que debemos sembrar es la semilla de Dios en ellos, ¿no? Entonces, esa pertenencia. Entonces, eso es lo que nosotros, o sea, empezar de los hogares, decir, ver, y ya como padres, después como abuelos, siempre llevar a los hijos, a los nietos y a todos, ¿no? De alguna forma. Yo siempre en mi hogar y donde voy, siempre a veces les digo, vamos a orar por los alimentos, a veces se quedan así, pero ya, se quedan y yo hago una oración. Es una forma, ¿te das cuenta? Entonces, hay muchos que ven esas cosas. Entonces, bueno, eso quería aportar. Gracias. Ujú. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. ¿Algún otro hermanito que quiere dar su comentario? Miren cómo Bueno, termina, Pati, esta perícopa en la última línea. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Otra vez, ¿no? Claro, tremendo pedido, dificilísimo de cumplir, pero ahí está, y ahí está, y ahí es el camino de ser cristiano. Es el camino de ser seguidor de Jesús, que como decimos, no es nada fácil. No es nada fácil, no es cómodo, muchas veces al contrario. Exige tanto de nosotros. A ver, vamos a continuar. Acá terminamos el capítulo 3 de la primera carta de Pedro.
Cristo murió una sola vez por los pecados. Hermanitos, ¿quién quiere leer? Yo puedo leer. Ya, ok, lee. Ay, gracias. Cristo murió una sola vez por los pecados. Cristo murió una vez por nuestros pecados. Siendo justo, padeció por la injusticia, para llevarnos a Dios, entregado a la muerte en su carne. Fue vivificado en el Espíritu y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente, en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la suspensión de una mancha en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso que Dios de una conciencia justa por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y de habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Gracias, profesor. Gracias, Frecia. Miren cómo le digo Frecia, Cristo murió una vez por nuestros pecados. Siendo Él justo, padeció por la injusticia. Y murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Clarísimo. Imaginemos nosotros esto, claro, dicho ahora, para nosotros es simplemente reafirmar todo lo que creemos. Pero escrito en tiempos de Pedro, cuánta fascinación debe haber y cuánto debe haber movido a las personas que escuchaban y leían esto. Cristo murió una vez por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Cristo, siendo justo, padeció por la injusticia. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Y en el segundo párrafo, todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, en el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura, por la resurrección de Jesús. Miren todo lo que encierra. Es como un credo, un resumen de nuestra fe, es tremendo, ¿no? Es tremendo viniendo, bueno, de Pedro, ¿quién es Pedro? Cabeza de la iglesia, cercanísimo a Jesús, y acá, inspirado por el Espíritu Santo en Pentecostés, el Pedro que era medio burrito, medio terquito, miren cómo se transforma en una mente brillantísima de la iglesia. Augusto ha levantado la mano. Augusto, puedes activar tu micro. Aquí justo nos está hablando de una parte que se menciona en el credo, ¿no? Que dice, Jesucristo descendió a los infiernos. Los infiernos, obviamente no se refiere al infierno, sino a los infiernos se refiere al Sheol, al, al lugar de los muertos, ¿no? No. Donde esperaban donde esperaban prácticamente, era un lugar intermedio, no podían entrar al cielo, porque Cristo todavía no los había limpiado completamente, pero tampoco merecían estar en el infierno, ¿no? Y Cristo, de- después de su muerte y resurrección, ya finalmente les otorga la entrada al cielo, ¿no? Y aquí lo menciona justamente. Y también, bueno, de la importancia del bautismo, ¿no? Que salva. Incluso en la iglesia antigua, algunos hacían bautizar al último, antes de morir, porque tenían miedo de cometer pecado después de bautizarse y pensaban que iban a perderle la salvación. Y ahora, menos mal que ya tenemos, o sea, digamos, se ha extendido a la práctica del sacramento de la reconciliación.
Perfecto, clarísimo. Miren, yo los llevo a mirar la última línea del primer párrafo. A ver si alguien me ayuda. En ella, unos pocos, tiempo de Noé y el arca, ¿no? Dice, en ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. ¿A qué 8 se refiere? Sería A Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, sus 3 hijos. Ahí están los 8. Claro, son 3 hijos de Noé, perfecto, Pati, que son, ¿se acuerdan los nombres? Sem, Can y Jafet. Así es, así es. Que luego entre ellos se produce una historia un poco triste, ¿no? Pero en fin, ellos son los 3 hijos de Noé que suben al arca con su padre y las esposas de ellos y la esposa de Noé, y son los 8. O sea, ven como acá leemos así ligerito, pero todo tiene un correlato y una base. A ver, vamos a avanzar otro poco. Primera de Pedro, capítulo 4. Empezamos. Vivan en el Espíritu según Dios. A ver, hermanito, ¿quién quiere leer? ¿Puedo leer, Pati? Sí, por supuesto. Vivan en el Espíritu según Dios. Y ya que Cristo sufrió en su carne, compenétrense también ustedes de esta convicción. El que ha sufrido en la carne ha roto con el pecado, porque el que sufre en la carne está libre del pecado, para vivir el resto de su vida mortal, no según los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios. Ya han vivido bastante tiempo conforme al criterio de los paganos, entregándose a toda clase de desenfrenos, a los malos deseos, a las borracheras, a los excesos en la comida, a las orgías y al culto ilícito de los ídolos. Ahora los paganos se extrañan de que ustedes no se precipiten con ellos hacia ese desborde de libertinaje y se deshacen en injurias contra ustedes. De esto tendrán que rendir cuenta a aquel que juzgará a los vivos y a los muertos, porque la buena noticia ha sido anunciada a los muertos, para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Gracias, Silvia. ¿Qué les parece, hermanos? Lo que habla es de un realismo absoluto, ¿no? El que sufre en la carne está libre de pecado para vivir el resto de su vida mortal, no según los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios. Y dice, ya han vivido bastante tiempo conforme al criterio de los paganos, entregándose a toda clase de desenfrenos, malos deseos, borracheras, excesos en la comida, orgías, culto ilícito de los ídolos. Pero la buena noticia, dice al final, la buena noticia que es que Dios se ha hecho hombre en Jesús. La buena noticia ha sido anunciada a los muertos para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne, conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. O sea, tremenda carga, de verdad, impresionante. ¿Qué tal pluma de Pedro, ¿no? Pedro, que como lo hemos ido siguiendo en el transcurso de uno y otro evangelio, es una persona media de cabeza dura, al punto de que al final de la vida terrena de Jesús se llega a negarlo, o sea, lo traiciona. Pedro que no entendía nada, ¿no? Bueno, miren ahora después de Pentecostés a Pedro, inspirado absolutamente por el Espíritu Santo. A ver, hermanito, ¿qué comentarios tiene? ¿Alguien desea intervenir? ¿Podrías explicarme, por favor, explicarnos en esta parte, versículos casi al final, donde dice, porque la buena
noticia ha sido anunciada a los muertos, para que ellos después de haber sido juzgados en la carne, conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Claro, Podría- se refiere a la resurrección, al juicio individual y a la resurrección, ¿no? Entonces, al sentido de vida eterna del cristiano. La vida del cristiano no termina en esta tierra y entonces la persona fallece y el muerto, después de haber sido juzgado en su juicio particular, Ujú. vive por el Espíritu con la vida de Dios. Abre Pedro aquí la promesa de la vida eterna. Ok, gracias. Gracias, Manuel. Está la manito levantada de Guillermo. Así, Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Manuel Pablo, una consulta. Cuando se habla del sufrimiento en la carne, tanto de Cristo como también de nosotros, ¿se refiere a la muerte del cuerpo o solamente al sufrimiento propio de la enfermedad? En el caso de Cristo pienso que es la muerte, pero en el caso de los enfermos que sufren en la carne las consecuencias de la enfermedad antes de morir. Claro, claro, Guillermo. Y en Jesús también, el tormento que fue la pasión, presentada de manera tan clara y para mí, no sé, yo no, les he comentado y no lo puedo ver porque me parece demasiado chocante, pero representada de manera tan clara en esa película La Pasión de Cristo. Entonces no es que Jesús sufrió con su muerte, sufrió en esas torturas del, del terrible Viernes Santo, ¿no? Esas torturas a las que fue sometido. Entonces serían ambas cosas, ¿no? El sufrimiento en la enfermedad o en el dolor del cuerpo y en la muerte, sufrimiento en cuanto que significa esa separación del cuerpo del alma, es un desgarro, que según los científicos estudiosos, eso causa mucho dolor. La muerte duele porque se desgarra como un desgarro muscular, imagínense, el grito que lanza el deportista que cae al piso, se desgarra un músculo, tremendo dolor. El desgarro en el momento de la muerte, el alma que está unida al cuerpo se separa de él y produce dolor. Entonces, un poco por ahí va, creo yo. Gracias, brother. No, a ti, Guillermo. A ver, avanzamos, Pati, otro poquito. Eh, el fin de todo está cercano. Seguimos con el capítulo 4 de la primera carta de Pedro. A ver, hermanito, ¿quiénes van a leer? ¿Quién lee? Yo leo. Ya, ya, Julia. Leen. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Practiquen la hospitalidad sin quejarse. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que ha recibido el don de la palabra, que le enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Julia. Qué lindo. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué lindo. Miren cómo empieza esta perícopa. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Y entonces uno piensa y dice, ¿y a qué fin se refiere? Y es, como recordemos una vez más, que lo hemos hecho varias veces, los apóstoles tenían en la cabeza
que el retorno de Jesús, la segunda venida, la parucía, iba a ser pronta. Y acá Pedro lo vuelve a transmitir, como lo hemos visto varias veces. Se acerca el fin de todas las cosas. Se acerca el fin del mundo. Se acerca la segunda venida de Jesús, que va a significar no algo negativo, hay que miedo, ¿no? Sino algo tremendamente positivo, que es la instalación del reino de Dios en la tierra. El sentido último del libro del Apocalipsis. Y todo esto lo resume en una media línea. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, tengan moderación y sobriedad necesarias para poder orar. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Miren, ámense profundamente los unos a los otros. ¿Cuánto hay del capítulo 13 del Evangelio según Juan en estas palabras de Pedro? Un montón. ¿Y por qué? Porque Juan y Pedro andaban con Jesús. Eso lo comentamos hace unas sesiones, recuerdo, y salieron de ustedes la respuesta muy contundente. ¿Por qué esto que dice Pedro aquí lo dijo Juan? Claro, si los dos eran discípulos cercanísimos de Jesús. Pedro el más viejito y, y Juan el más jovencito, pero andaban con Jesús. Del grupo de los 12, nos dice la Biblia en varios pasajes, que eran tres más cercanos. De los 12, tres. Pedro, Santiago y Juan. ¿No? Santiago y Juan hermanos. Santiago el hermano mayor y Juan el hermano menor. Pedro, Santiago y Juan, los tres más cercanos de los 12. Y si recuerdan varios pasajes narrados en uno y otro evangelio, recordamos a Pedro, a Santiago y a Juan al lado de Jesús en momentos claves. Entonces de allí que Juan diga, como acá dice Pedro, ámense profundamente los unos a los otros. Cualquier parecido se explica porque ambos escucharon esto de Jesús como primer mandamiento, como finalmente el mandamiento que reemplazaba todo, porque esto es la esencia de Jesús y la esencia del ser seguidor de Jesús, amarnos profundamente los unos a los otros. Y miren, practiquen la hospitalidad sin quejarse. ¿Recuerdan un pasaje del Evangelio cuando dice, si vas a una ciudad a predicar, a dar testimonio de mí y no te reciben, retírate y sacude hasta el polvo de tus sandalias? ¿No? Practiquen hospitalidad, y la hospitalidad es algo que el pueblo hebreo tenía desde sus orígenes. Abraham, la hospitalidad de Abraham con esos tres enviados del Señor que iban, finalmente le revelan a destruir Sodoma y Gomorra por sus tremendos pecados. Y él les da hospedaje. La hospitalidad de Rahab, la prostituta en Jericó, la hospitalidad siempre destacada, ¿no? Siempre, siempre destacada. Y acá, como buen judío, Pedro, practiquen la hospitalidad sin quejarse. Sobre todo en un país tan difícil como ese, donde los terrenos son áridos, no desérticos, esa es una exageración, porque la tierra de Israel no es un desierto, pero es bien árida, es decir, hay poca agua, hay poca sombra. Entonces la hospitalidad es darle sombra y darle agua al que está pasando por ahí. Haces bastante con eso. Y luego pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que ha recibido el don de la palabra, que la enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. Lindísimo. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. El que tenga el don de la palabra, que le enseñe. El que ejerza un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y para todos nosotros, hermanos, ser testigos, dar testimonio, que es lo que Jesús nos pide al final del Evangelio con tanta fuerza. Vayan y sean testigos míos
en todos los rincones del mundo. Y yo siempre les digo, y otra vez, ya que cargosote que soy, pero ¿y cómo somos testigos de Jesús? Voy y doy discursos, hermanito, si puedes, prepárate y hazlo, pero primero que nada, con tu ejemplo. Que tu vida, como se leyó con el tema de que tus adornos sean los adornos interiores, que tu vida sea tu testimonio de que vives con Jesús, de que sigues a Jesús. Que nuestra vida, no digo tú, ¿no? Porque yo me incluyo, que nuestra vida sea un testimonio viviente de que seguimos a Jesús, de que Él es el que nos inspira y nos enseña el camino. Y entonces, nuestro primer testimonio debe ser testigos con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia conducta. A ver, no sé, yo me entretengo hablando, pero Pati, doy la palabra para si quieren intervenir. Hay una manito de Atilio. Atilio, activa tu micro. Sí, esto me lleva a decir que la verdad, pues, veo a tanta gente que asiste a la iglesia, a la misa, y que después observo que no practicamos lo que decimos ser, ¿no? Y hay personas que he escuchado que hablan de otras, y no porque tengan 30 años yendo a la misa, son más cristianos que otros, ¿no? Entonces, me hace reflexionar mucho eso, ¿no? O sea, no es lo que hacemos, sino es lo que vivimos y mostramos, ¿no? Como lo dice Juan Pablo el ejemplo, ¿no? O sea, escucho personas de un lado a otro y la verdad que creo que por eso es que la iglesia se dividió tanto, ¿no? Porque hablan unos de acá, otros de allá, que critican tanto, cuando en vez de vivir de corazón lo que realmente Dios nos dice, ¿no? O sea, me parece que hay gente que va a misa, lo digo porque observo, y como creyente por un lado sale por otro oído, ¿no? Y no lo practicamos. Claro, Atilio, entonces falta coherencia. La coherencia que es esa unidad entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. No que pienso una cosa, digo otra, siento otra, no. Coherencia. Hay una manito levantada de Augusto. Sí. Hay una frase que dice, no eres lo que comes, ni eres lo que dices, sino eres lo que haces, ¿no? Porque es lo que realmente cuenta, ¿no? Lo que realmente ponemos en práctica al final, ¿no? Y aquí quería resaltar esta parte de qué gran providencia de Dios de que haya quedado plasmada en esta carta, esta parte de ya se acerca el fin de todas las cosas, ¿no? Porque es algo que nos llama siempre a estar vigilantes y atentos, ¿no? Es cualquier persona en cualquier generación sabe que alguna de esas generaciones se va a cumplir esta palabra plenamente, ¿no? Para una de esas generaciones se va a tener pleno cumplimiento, ¿no? Que vaya justo en su generación, va a llegar el fin de todas las cosas y será la parucía, ¿no? Entonces lleva a cada generación, te toque o no te toque, a estar siempre vigilante de que puede llegarte el momento y tienes que estar preparado. Claro, excelente Augusto, y nos hace recordar lo que nos enseña el Evangelio en varios momentos. Nos dice, estén atentos y vigilantes, porque no saben cuándo será la hora. Exactamente, ¿no? Y ese Evangelio, acá es Pedro, coinciden totalmente. Julia ha levantado la mano. Julia, puedes intervenir. Esta parte dice sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Y nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros por amor. Y aquí enfatiza que nos amemos profundamente. El amor lo describe Juan también, es Pablo en Corintios. El amor es servicial, es atento, no se engríe, no es jactancioso,
todo lo perdona, todo lo, lo toma bien, y eso es lo que todo católico debe de profundizar, el amor. Y por el amor sirves, y por el amor das, y por el amor tienes caridad. Para mí el amor es todo. Eso quería comentarles. Gracias. ¿Alguien más, hermanitos, A la quiere manito de Luisa. intervenir? Hay otra manito de Luisa. Mira, a colación de lo que decía Tilio ayer sobre los hermanos que van a la iglesia año tras año, se dan golpes de pecho, se arrodillan, y finalmente hablan mal de los demás. El salmo de ayer decía así: ¿cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca, tú, que aborreces toda la enseñanza y te despreocupas de mis palabras? Te sientas a conversar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu propia madre. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. O sea, eso no es lamentablemente ahora, es siempre, porque a mí me chocó mucho, justo me tocó proclamar el salmo y dije, wow, qué fuerte en realidad, porque es terrible que ya en el salmo se dijera esto, de que hablan mal de los demás, y ahora ocurre, pues lamentablemente, ¿no? Y en verdad que duele, y a veces uno se decepciona, hay gente que uno pensaba, confiaba, porque bueno, parecía que demostraba un camino recto, y de repente, lamentablemente, decepcionan bastante porque no están siguiendo lo que es el amor que es el Señor. Ahí nos falta, gracias Luisa también, y ahí nos falta coherencia. Nos falta coherencia, nos falta vivir aquello en lo que se supone creemos, pero realmente creemos. No es un problema, y yo lo digo una vez más, no es un problema solo de la iglesia, es un problema del ser humano en general. El ser humano, nosotros, digo en general nosotros, la raza humana, somos superficiales, nos dejamos llevar por ilusiones, por las cosas más agradables que son tentaciones. eh, no pensamos mucho, no reflexionamos en general, ¿no? Entonces, la opinión que tenemos de las cosas es muy ligera, no fundamentada. Y eso repercute también porque cuando nosotros estamos en la iglesia, somos iguales, pero tenemos fe, entre comillas, nos golpeamos el pecho, pero realmente entendemos, ni siquiera entendemos bien la misa. Y lo digo otra vez en general. ¿Cuántas personas que van a misa no entienden la misa? Y entonces se distraen, conversan, no viven la misa, pero ¿por qué no la viven? Empezando, yo creo, porque no la comprenden. No comprenden lo que se vive en cada momento y en el conjunto de la ceremonia, qué significa. En fin, ahí tenemos que hacer un trabajo, por eso nosotros cada uno, en lo que podamos, con el círculo cercano que cada uno tiene, pero con cuidado, como ya dijimos también, sin producir rechazos que serían contraproducentes, ¿no? Pati, está también la manito de Silvio. Sí, Silvia, por favor, activa tu micro. Sí, yo quería decirte, Manuel Pablo, o sea, ¿qué actitud uno debe tomar ante estas personas? Porque yo he vivido una situación un poco desagradable esta semana, ¿no? Una persona me atacó abiertamente en el grupo que pertenezco de oración, sin haber hecho nada, ¿no? Escribió unas cosas realmente feas hacia mi persona, o sea, me sentí tan mal que mi primera reacción fue me retiro, porque no puedo estar en un grupo donde voy a ser atacada porque colaboro, apoyo en ciertas cosas, ¿no? Pero después reaccioné y dije, no, ¿por qué me voy a retirar? O sea, no, yo no he hecho nada que vaya en contra de los demás.
Y la verdad que sentí mucha pena porque esta es una persona que sabe mucho, ¿no? Por lo menos siempre le he visto así, que sabe mucho, que participa mucho, pero tuvo una reacción un poco deplorable, ¿no? O sea, alguien me dijo, tienes que perdonar, o sea, yo dije, no sé qué actitud voy a tomar cuando la vea, porque definitivamente la perdono, sí, la he perdonado, ¿no? Pero ¿qué actitud tomar ante estas personas, ¿no? O sea, estoy viendo yo muchas cosas extrañas en la iglesia, o sea, han hablado de los comentarios y estos ataques que se dan así porque de repente se sintió no consultada para hacer una acción o para hacer una determinada tarea y vino ese ataque frontal, ¿no? O sea, yo de la forma más inocente hice una programación y recibí una respuesta bien dolorosa, ¿no? O sea, yo participo, pongo mi buena voluntad y, y bueno, me pasó esto, ya lo superé, siento pena por esta persona, la verdad, pero en el fondo no sé si cuando me encuentre con ella, cuál va a ser mi actitud, ¿no? O sea, porque es decepcionante. Estamos en los grupos de oración y escuchamos comentarios y hacen, o sea, no sé, yo pienso también y retrocediendo un poco a lo que habíamos estado hablando más antes sobre qué hacer, porque lo que dijo Atilio de los niños, ¿no? Que los utilizan para asesinar, para hacer cosas negativas. Yo veo en la sociedad mucha indiferencia, o sea, hay una diferencia increíble. Yo trabajo, he trabajado muchos años, vengo trabajando muchos años, y yo veo en esta generación de personas, de profesionales, que viven en su mundo, viven en su burbuja. Entonces yo a veces les digo, tienen que salir de su mundo e ir a la periferia para que vean cómo está la sociedad, ¿no? Y hay una indiferencia tremenda, 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 tremenda. Bueno, esa era mi participación. Gracias. Sí, sí, Silvia, y yo te doy la razón desde mi experiencia también. Y la pregunta es la que tú planteas, ¿no? ¿Y cómo actuar y qué hacer? Creo que es la gran reflexión, ¿no? Y nosotros hoy día, que se nos ha ido el tiempo, pero hemos planteado situaciones y Pedro nos ha traído a la actualidad a situaciones problemáticas que vivimos. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿y cómo actuar yo? ¿Cómo enfrento yo esto que se vive? Creo que ahí no hay respuestas de catecismo, aunque existen, pero mucho más vale la que cada uno vaya madurando. Creo que ese es el valor de nuestro grupo, también que podemos participar y comentar, ¿no? ¿Cuál es la No, Pablo, cuestión? perdón, podría yo hacer una opinión porque he escuchado Rita, las... sí, encantado. Mira, solamente por orden, no te cuesta nada levantar la manita, pero sí, adelante. La verdad es que tengo un problema aquí que no puedo hacer. Sí, adelante, adelante. Mira, yo estoy escuchando en verdad el problema de la iglesia y es verdad. Yo también pasé por algo que la hermana anterior ha dicho, pero mi actitud ante esa persona fue callarme y comencé a orar por ella. Fue difícil porque tenía que seguir el grupo pero yo dije, hablé con el sacerdote, mi sacerdote espiritual y le dije, mira lo que me ha pasado. Me dijo, persevera, sigue, me dice. No te achiques por eso ni te sientas mal. Tú no has hecho nada y tú tranquila. Esta semana ha sido la semana del sínodo en la iglesia de San Antonio y en verdad que ha habido todos los grupos y hay mucha gente que, como dicen ustedes, como han comentado, de diferentes tipos de grupos que se creen o dueñas de la iglesia y se siente súper, súper. Sin embargo, se han acoplado los grupos de manera diferente porque los han hecho un trabajo en el cual no nos hemos concentrado el mismo grupo de siempre, pero hemos acordado entre todos
los problemas esas cosas que tiene la iglesia que ustedes han comentado. Y en verdad que ojalá que esto pueda servir, esa siembra que se está haciendo ahorita pueda servir para que la gente de la iglesia, sobre todo, que va a la iglesia, la gente que escucha una misa y que a veces no saben escuchar una misa, tome conciencia de lo que están haciendo. Porque yo particularmente te digo que yo voy y veo, ya no miro al que no ve, al que te con el celular, no, porque a mí me interesa escuchar la misa y saber lo que yo, mi misión para lo que vengo, ¿no? Hay mucha gente que no lo hace, pero creo que ya hay un criterio propio de eso, ¿no? Y estos hermanos que realmente están equivocados, creo que de una u otra manera nuestra oración propia, ¿no? Porque también es una obra, el orar por ellos es una parte de lo que nos toca como prójimo, para que haya un cambio en la iglesia, porque en verdad que la iglesia está bien aletargada, está indiferente, como dicen los hermanos, ¿no? Realmente necesitamos mucha oración ahorita, realmente. Esa es mi opinión. Gracias, Rita. Guillermo, estás con la mano levantada. Adelante. Manuel, Manuel perdón, Pablo, Guillermo ha Pati, levantado la... no, sigue, sigue. Sí, sí, gracias. Guillermo había levantado la mano. Manuel Pablo, con relación a la pregunta de la señora anterior que decía, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debe ser? Le leo textualmente lo que dice este capítulo 3 de la segunda carta de la primera carta de Pedro. La actitud frente a la persecución es el título que dice mi Biblia, ¿no? Dice, ¿quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con delicadeza y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias los que difaman el buen comportamiento de ustedes como creyentes en Cristo. Es preferible sufrir por hacer el bien, si esta es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Gracias. Claro. Gracias, Guillermo. Bien resaltado lo que hemos estudiado hoy día en el capítulo 3. Excelente. Bueno, hermanos, y como sabemos, como nos damos cuenta, ya estamos con el tiempo encima, siempre nos pasa. Nos quedamos aquí para continuar. Entonces, en la próxima, el próximo martes, vamos a continuar aquí en donde nos quedamos y seguramente que vamos a leer también la segunda carta de Pedro. Les adelanto. ¿No?